Buenas, nosotros somos el grupo 2 de la materia de construcción de carreteras 1. En este video vamos a explicar la parte 2 de el proyecto de rediseño de la vía Villena-Cosera. Para abarcar con todos los puntos necesarios, hemos dividido el video en tres partes. La primera se hablará del diseño horizontal, como segunda parte tenemos el análisis de consistencia y por último para culminar con los planos. Comenzamos con el diseño geométrico, donde en este apartado primeramente se va a detallar los aspectos que se han considerado para el trazado de geométrico horizontal de la vía Villena-Cosera. Aquí vamos a considerar los radios mínimos, las velocidades, las espirales y los peraltes que se han obtenido en base a las normas ASTO y del Ministerio de Obras Públicas del Ecuador. Dentro del diseño horizontal tenemos los parámetros de diseño, donde obtenemos la velocidad y el radio mínimo en base al TPDA que se calculó en la primera parte del proyecto en el estudio del tránsito. En este caso se tiene que la vía es una de clase tipo 3, montañosa, y para ello se adapta una velocidad de diseño de 60 kilómetros con un radio mínimo de 110 metros. Seguidamente de esto tenemos la categoría de ancho de calzada. La categoría, como mencioné, se obtiene en base a la norma ASTO o a la del Ministerio de Obras Públicas, donde esta carretera se clasifica como tipo 3. Y para esto las pendientes que tiene, para ser un tipo montañoso, oscilan entre un valor de 6 y 10%. Por ello el ancho de calzada con este TPDA que se ha calculado en la primera parte, que era entre 300 y 1000 vehículos, la velocidad de diseño de 60 kilómetros, el ancho de calzada corresponde a 6.7 metros, es decir, a 3.33 metros para cada carril de circulación. Peralta y bombeo. El peralta y el bombeo son dos aspectos esenciales y fundamentales en un diseño geométrico de una vía, ya que permiten garantizar una circulación correcta y segura, además de un drenaje eficiente que actuaría el bombeo en este caso. Para este proyecto, el peralte que se ha calculado se lo obtuvo en base a la norma ASTO 2011, donde se tenía un peralte recomendado al 10% según el TPDA y el tipo de montaña, y también se realizaron cálculos aparte en un Excel para poder corroborar los valores cercanos a 10%, por lo que se eligió este valor para toda la vía. Y en el caso del bombeo, como se observa en la tabla de la izquierda, tenemos una tabla de bombeos recomendados para el tipo de calzada. En este caso, la calzada de nuestra carretera va a ser pavimentada, por lo que escogimos un bombeo del 2% al tratarse de una zona montañosa donde existe bastante presencia de lluvias. Seguidamente tenemos las velocidades, donde tenemos velocidad específica y velocidad de diseño, que son fundamentales ambas dentro del diseño geométrico. La velocidad de diseño se obtiene en base a la tabla que tenemos aquí de la ASHTO 2011, donde primero tenemos que conocer el tipo de carretera es, si se trata de un arterial, colectora vecinal, y la superficie de terreno que tiene, que si es que es plano, ondulado o montañoso. Para este caso, el tipo de carretera para nuestro proyecto es de tipo colectora con un terreno montañoso. Por lo tanto, la velocidad de diseño que se va a considerar para toda la ruta es de 60 km por hora. Y seguidamente tenemos lo que es la velocidad específica. Estas velocidades no se consideran para toda la ruta, sino que se debe calcular para cada tramo de la ruta. Nosotros tenemos calculado para las intertangencias y para las curvas seguidamente en base al criterio de velocidades específicas en las tablas que se obtuvieron del video del ingeniero Yasmani. Y así pudimos obtener todas las velocidades específicas para nuestro proyecto. En este apartado se muestra la tabla que había mencionado sobre el cálculo de velocidades específicas en base al del segmento recto, o sea, las intertangencias, donde con esta tabla obtuvimos nuestros valores para las velocidades específicas de nuestra ruta y con ello posterior realizar el cálculo de los radios. El radio se definió en base a la velocidad, donde tenemos una velocidad de diseño de 60 kilómetros y un radio mínimo de 110 para esta. Sin embargo, al calcular las velocidades específicas, existió un incremento en algunos tramos y curvas, por lo tanto es necesario recalcular los radios o asignar un radio para cada curva dependiendo de esta velocidad. Tenemos velocidades de 60 y 70 kilómetros, por lo tanto tendremos radios como mínimo de 110 metros y hasta un máximo de 160 metros.
Entretangencias. Para obtener las entretangencias es necesario aplicar las dos fórmulas que se tienen en la parte superior derecha, donde vamos a obtener un valor de entretangencia mínimo y máximo para cada una de las velocidades, en este caso de 60 y 70 km por hora. Para obtener la entretangencia mínima es necesario multiplicar la velocidad específica entre dos curvas consecutivas por el valor de 5 segundos y una conversión de que sería 1000 sobre 3600. Y para el valor de la entretangencia mínima se debe multiplicar 15 segundos en lugar de 5 por el valor de la velocidad específica mencionada, sin considerar la conversión en este caso. Y aquí tenemos la tabla de resumen, donde para una velocidad específica de 60 kilómetros tenemos una entretangencia mínima de 85 metros y una máxima de 900. Y para la velocidad de 70 kilómetros, la entretangencia mínima es de 100 metros y la máxima de 1050. Para nuestro diseño fue necesario realizar el ajuste de las curvas agregando curvas espirales, las cuales mejoran la seguridad y la comodidad vial, ya que facilitan las transiciones suaves entre curvas cerradas y una entretangencia, lo que hace que se varíe el radio a lo largo del arco, entonces se mejora la seguridad de la vía en general. Las velocidades de operación representan la velocidad promedio a la que los vehículos viajan en el tramo de una carretera. Esta velocidad de operación nos sirve para evaluar la seguridad y el confort vial de elementos críticos que tiene la carretera, como por ejemplo puede ser curvas cerradas o pendientes muy pronunciadas. Esto nos sirve para mejorar la comodidad de los conductores. Como podemos observar en la gráfica, la mayor parte del tramo las velocidades de operación se mantienen cerca de 80 km por hora. Y en las estaciones 3200 y 4000 la velocidad reduce a aproximadamente 70 kilómetros por hora. Y en otras zonas donde la velocidad es más constante o aumenta, se puede reflejar que son rectas o que la carretera tiene una buena construcción donde se puede mejorar la visibilidad y es por eso que los conductores circulan a una velocidad más alta. De igual manera, en la velocidad de operación en el sentido de vuelta, podemos observar que son similares, pero se observa otra caída notable entre las secciones 4000 y 4400, donde se puede dar esto por las pendientes ascendentes o con mayor dificultad en dirección contraria. Generalmente las velocidades en la vuelta tienden a ser ligeramente más bajas que en la ida, esto por las curvas cerradas y por las curvas abiertas que existen en el tramo, donde se identifican tramos críticos que la velocidad de operación puede disminuir. Eh, Como conclusión de las velocidades de operaciones, se puede decir que las zonas críticas requieren ajustes en el diseño geométrico o podemos agregar señalización adecuada. Esto para evitar siniestros de tránsito a lo largo del tramo de la vía Villonaco-Cera. Como resumen del capítulo del diseño geométrico de la vía, podemos observar en la tabla 4 los valores que hemos alcanzado a lo largo de este capítulo, como por ejemplo la categoría del camino, que es de tercer orden, esto debido al TPDA calculado en el capítulo de tránsito anterior. El tipo de la carretera, conocemos que es una vía colectora por sus características. La topografía es montañosa, esto lo sacamos de acuerdo a los estudios de las pendientes cuando realizamos la visita técnica. La velocidad de diseño es de 60 km por hora. Esta velocidad se la obtuvo de acuerdo con los datos del TPDA y la clase de la vía. De acuerdo con los datos del Ministerio de Obras Públicas en el año 2003, obtuvimos que es una velocidad de diseño de 60 km por hora con un radio mínimo de 110 metros, al igual que el peralte máximo que llegaría a alcanzar desde el 10%. Luego, con los cálculos de espirales y estudio del peralte, podemos decir que la longitud de la espiral es de 60 metros, es la mínima que podemos colocar a lo largo de las espirales. Además del ancho de calzada, donde concluimos que es un ancho de 6.7 metros y por cada carril es 3.35. Además, de acuerdo igual al Ministerio de Obras Públicas, obtuvimos que existe un bombeo del 2%. Para el trazado planimétrico, ya habiendo elegido la ruta, en este caso de mi persona Felipe Cáceres, y tomando en cuenta el tránsito promedio diario anual calculado y sobre todo lo proyectado, se escogieron parámetros como el peralte, bombeo, radio mínimo y esto en base a las velocidades específicas de cada curva o segmento. Esto gracias a las normativas y tablas proporcionadas, como las de la MTOP del 2003, lo que permitió empezar con el trazado planimétrico y finalmente finalizarlo. En este caso, podemos ver del lado izquierdo una imagen la cual
es el trazado del alineamiento dentro de Civil 3D geolocalizado. Y del lado derecho se encuentran los planos de ya la ruta finalizada con todos los cambios hechos. Para realizar el trazado planimétrico hemos decidido representarla gráficamente con los radios de curvatura y las abscisas, donde desde el eje 0 hacia arriba significa que existe una curva hacia la izquierda, y desde el eje 0 hacia abajo significa que existe una curva a la derecha, pudiendo así representar de mejor manera los radios y las abscisas de nuestro alineamiento. Continuando con las curvaturas, podemos observar la gráfica donde se divide 1 para el radio y en el eje X tenemos las abscisas. Para explicar esta gráfica debemos entender que si el radio es grande, existe una trayectoria casi recta. Entonces 1 sobre r será cercano a 0, indicando poca curvatura. En cambio, si el radio es pequeño, es una trayectoria muy curvada, ya que 1 sobre r será grande, indicando una alta curvatura. Este análisis de curvatura nos ayuda a identificar cambios en la dirección del trazado, curvas y tramos rectos, lo que para el trazado planimétrico en el Civil 3D Metric será de vital importancia para poder entender estas cuestiones. Para el análisis de consistencia, el cual es un método que permite analizar la seguridad de una vía, necesitamos calcular primero las velocidades de operación tanto de las curvas como las de las entretangencias. Estas se calculan en base a las pendientes y en este caso fueron usadas ecuaciones calibradas proporcionadas por un documento. En la tabla 1 podemos encontrar ecuaciones calibradas para curvas circulares. En esta tabla se encuentran ecuaciones con cierto rango de pendientes. Dependiendo de la pendiente que tenga ese segmento, se usa la ecuación. Y esto es para el mismo caso de la tabla 2, solo que en este caso son ecuaciones calibradas para las entretangencias. Dentro del análisis de consistencia existen varios criterios por los cuales se analiza. Por ejemplo, el criterio 1 toma en cuenta la diferencia entre la velocidad de diseño de la vía y la velocidad de la operación calculada con las ecuaciones previamente mostradas. Por ejemplo, para el criterio 1 se considera de características buenas cuando la diferencia de estos es menor a 10 km por hora. Es aceptable cuando está entre valores de 10 kilómetros a 20 kilómetros por hora la diferencia entre la velocidad de diseño de la vía y la de la operación. Y es malo cuando existe una diferencia mayor a 20 kilómetros por hora entre estas diferencias. Ahora, lo que se busca para estos criterios es como máximo que no supere una característica aceptable. Es decir, que si pasa una característica mala, sería mejor buscar o rediseñar ciertas partes de la vía. Para el criterio 2, se analizan de igual manera que el criterio 1. Básicamente la tabla y las características de bueno, aceptable y malo terminan siendo similares, solo que en este caso ahora se analizan las diferencias entre las velocidades de operación de dos elementos geométricos consecutivos, como pueden ser las curvas y las entretangencias. Ahora, este criterio, el criterio 2, es el que usaremos en base a ver si se puede aceptar o no el proyecto presente. Ahora, para el criterio 3 y último criterio, existen ya diferencias con respecto a los dos criterios anteriores. Su similitud es que sus características pueden ser buenas, aceptables o malas. Para que sea bueno, la diferencia o el delta debe ser mayor o igual a más 0.01. Para que sea aceptable tiene que ir entre valores de menos 0.04 hasta 0.01. Y para que sean malas tienen que ser menores al valor de menos 0.04. Ahora sí, los parámetros que se toman en cuenta es la fricción lateral asumida y la fricción lateral demandada. Ambos parámetros son calculados. La fricción lateral asumida es calculada con la ecuación vista de acá de 0.29 por n, que sería el factor de utilización. Este se determina en base a la topografía del terreno. Por ejemplo, en este caso, en nuestro proyecto nosotros usamos un factor n de 0.4, ya que el terreno es de topografía montañosa. Y el factor FR es el factor de fricción lateral ya provisto por tablas y normativas. Ahora, para la fricción lateral demandada, se usa la siguiente ecuación, la cual toma en cuenta la velocidad de operación, el radio de curvatura y el peralte de cada segmento.
Ya tomando en cuenta las características previamente mencionadas de los criterios, tanto uno, 2 y 3, lo que se procedió a hacer fue a realizar los cálculos. Para el criterio uno en nuestra ruta nosotros tuvimos la mayoría de características como característica aceptable. Para el criterio 2 tuvimos variaciones entre bueno y aceptable, sobre todo de características buenas. Y para el criterio 3 igual fueron características buenas en su mayoría para cada elemento. En este caso, como se mencionó previamente, el criterio que tomaremos en cuenta es el criterio 2. Es decir, que si hubieran salido algún criterio, alguna característica mala en cualquiera del criterio 1 o 3, lo hubiéramos obviado en este caso si es que no hubiera salido una característica mala en el criterio 2. Finalmente, luego de realizar todos estos cálculos manuales, se procedió a realizar los cálculos de consistencia con el programa IHSDM. Este programa lo que hace es calcular directamente y determinar las condiciones o características de cada segmento dentro de la vía, si son buenas, malas o aceptables. En este caso, también existe un apartado extra que es el posted speed o la velocidad límite o señalizada en la vía, que es la velocidad que usualmente uno ve como conductor dentro de una carretera o incluso dentro de la ciudad. Usamos dos posted speed en este caso, una de 70 kilómetros por hora y otra de 60 kilómetros por hora. Para la posted speed de 70 kilómetros por hora tuvimos condiciones aceptables y buenas. En cambio, para la posted speed de 60 kilómetros por hora tuvimos condiciones sobre todo, o bueno, en general, buenas. Como se puede ver los gráficos aquí, el criterio 2 está señalado o dibujado con las banderas. El color verde representa una característica buena, el color amarillo una característica aceptable. Es decir, que por ejemplo, en este caso, en el gráfico se pueden observar varias banderas verdes, pero también varias banderas aceptables. Es por esto también que se determinó que el mejor posted speed será de 60 kilómetros por hora, ya que como se observa en este gráfico, en este último gráfico, se observan todas las banderas de color verde. Eso quiere decir que según el criterio 2, las características o condiciones es buena en toda la vía. Como resumen y conclusiones del capítulo de análisis de consistencia de acuerdo con los tres criterios presentados por el ingeniero Yasmani García en su libro de diseño geométrico de la carretera de dos carriles, podemos concluir que se demostró que la velocidad de operación en curvas varía entre un rango de entre 75 y 85 kilómetros por hora. Esto se debe a que los radios fueron diseñados para mantener velocidades específicas dentro de ese intervalo. Las entretangencias, la velocidad varía entre 80 y 100 kilómetros, con tramos donde la recta es independiente y otros donde busca alcanzar la velocidad deseada máxima. Debido a la presencia de terrenos accidentados, montañosos, se utilizaron ecuaciones correspondientes para cada tramo donde la pendiente era igual, una pendiente promedio en un tramo seleccionado. Además, se determinó que en algunas secciones del diseño es aceptable y bueno, lo que implica que se podría reforzar el trazado del alineamiento o la carretera con una mejor señalización para garantizar la seguridad vial y la adecuada transición entre los elementos geométricos para un buen diseño. Esto para poder evitar los accidentes y descarrilamientos de los vehículos que podrían transitar esta vía. Como parte final del informe del proyecto de ingeniería del segundo bimestre, se presentan los planos. En esta imagen podemos observar el alineamiento completo de la vía Villona-Cosera.